Qué bueno que te diste cita a este lugar y vamos a tener la bendición de escuchar a la madre espiritual de esta casa. Vamos a darle la bienvenida con un aplauso al apóstol Keila. Gracias. Estamos buscando el atril, a ver dónde está. Qué bueno verle esta tarde, qué bueno que contamos con su presencia y sobre todo que el Señor hoy le quiere dar una palabra. ¿Usted cree que Dios le quiere hablar? ¿O usted cree que Dios está muy lejos, que no le quiere hablar? Gracias. Dios nos quiere hablar siempre, diga siempre. Dios nos habla con cosas sencillas y a veces con cosas un poquito más complicadas. Dios nos habla con situaciones de la vida que estamos pasando, pero también nos habla con cosas que vemos que pasa con otras vidas. Dios siempre nos quiere hablar. Y hace 2 semanas yo le pedí a mi esposo que si podía yo dar la palabra este día, porque Dios me había dado una palabra para ustedes y creo yo que hoy es el día para que usted la reciba. Cuando Dios nos da una palabra y empieza a poner algo en nuestro espíritu, quiere decir que Dios ya está empezando también a poner en acuerdo a los que van a recibir esta palabra. Así que si usted está aquí hoy, es porque usted necesita oír esta palabra. Esta palabra no es para el que no vino, esta palabra es para el que sí vino. ¿Está conmigo? Porque a veces oímos palabra de Dios y decimos, ay, cómo no vino para que hubiera escuchado. No, esta palabra es para usted porque usted sí vino. Y Dios quiere dársela a usted para que usted reciba una palabra que traiga cambio a su vida. Toda palabra de Dios es transformadora. Transforma nuestra vida, no nada más nos hace mejores, nos cambia, nos transforma. ¿Está conmigo? Y toda palabra de Dios va a traer transformación a nuestra vida. Así que yo le voy a pedir que vea al de al lado y dígale, ¿estás listo para ser transformado? Pregúntele, ¿estás listo para ser transformado? Si no, prepárate. Prepárate porque Dios te quiere transformar. ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? No nada más mejorados, queremos ser transformados, amén. Queremos que Dios transforme nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué le parece si empezamos orando y pidiéndole al Espíritu Santo que esté en medio de todo lo que hoy vamos a decir en este lugar? Espíritu Santo, te damos gracias porque ya estás aquí. Te damos gracias porque ya has ministrado nuestro espíritu en la adoración, en la alabanza. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra ya la estabas dando a nuestro espíritu hace unas semanas, porque hoy tus hijos la necesitan oír. Y te doy gracias por tus hijos que hoy están aquí, Señor, porque esta palabra les va a edificar y les va a transformar. Y es en tu nombre, Jesús, que damos esta palabra y te pedimos que tú la ministres a cada vida que está aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Diga conmigo amén, amén, que eso se cumpla hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de un personaje de la Biblia. A mí me encanta predicar acerca de personajes porque me parece que es más sencillo de entender verdades espirituales así. Y este es un personaje que cuando yo estaba chiquita iba a la iglesia, era uno de los personajes que incluso cantábamos de él. Y era un personaje que de pronto veíamos como algo que no tenía mucha importancia. Pero ya después que empecé a crecer y que empecé a leer la Biblia con otra óptica, me di cuenta que este fue uno de los grandes hombres que se atravesó Jesús en su vida y su vida cambió para siempre, porque no hubo ni una persona que no tuviera un encuentro con Jesús que su vida no fuera transformada. Usted está aquí no porque conoció al pastor, no porque me conoció a mí, no porque un mentor le dio un discipulado, no porque una persona lo invitó. Usted está aquí porque usted ha tenido un encuentro con Jesús y esa debe ser su razón de estar en este lugar. Ese debe ser su motivo de buscar a Dios, que Jesús te encontró y Jesús te transformó y tu vida ya no puede ser igual. Y Zaqueo, ¿usted ha oído de Zaqueo?
Cuando yo era chiquita cantábamos esa canción que decía que era un chaparrito así. Decíamos así, ¿verdad? Imagínense, pobre Zaqueo. Y decía que vivía en Jericó. Y decía, y que cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro se subió. Y todos los niños se subían a las sillas y luego se bajaban de las sillas, simulando a Zaqueo. ¿Cuántos de ustedes han oído o han leído de Zaqueo alguna vez? Sí, ahí levante su mano. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces le voy a poner en contexto un poquito lo que es la vida de Zaqueo, y está en Lucas 19. Si quiere usted buscarlo conmigo, búsquelo, porque yo voy a estar hablando de este pasaje toda esta tarde. Si no, los chicos como quieran no lo van a poner ahí. Lucas 19 comienza de esta manera. Dice, y ahora sí lo tengo que aceptar, tengo que usar lentes para leer, aunque no quiera, pero si no le voy a estar leyendo otra cosa y no me quiero equivocar. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y voy a estarme deteniendo porque le voy a ir explicando uno por uno. Dice aquí que Jesús entró a la ciudad de Jericó. Jericó fue la ciudad donde estuvieron sitiando los judíos por 7 días. ¿Se acuerda que 7 días tuvieron que dar vueltas a una ciudad amurallada? Y que 7 días no podían hablar, y el 7º día Dios les dijo que gritaran y las murallas cayeron. Esa es la ciudad de Jericó. Esa ciudad es donde Zaqueo vivía. Pero dice ahí algo interesante. Dice que Jesús iba pasando por esa ciudad. ¿Cuántos de ustedes anhelan y quieren que Jesús pase por esta ciudad? Ay, como que no están tan animados, como que yo creo que no quieren, como que bueno, pues que pase si quiere. A ver, otra vez se la pregunto para que me convenza. ¿Cuántos de ustedes anhelan que Jesús pase por esta ciudad, que entre a esta ciudad? ¿Usted lo anhela? Amén, ¿verdad que sí? Todos anhelamos que Jesús entre a Oklahoma City. Todos anhelamos que Jesús pase por esta ciudad. Yo sí lo anhelo. Yo sí lo quiero, porque cuando Jesús entra a una atmósfera, todo empieza a cambiar. Por eso aquí adoramos, por eso alabamos, por eso le pedimos al Espíritu Santo, ven a este lugar, porque queremos que su presencia transforme nuestra vida. Dice aquí que en Jericó Jesús iba pasando. Y alguien estaba escuchando que Jesús iba pasando. ¿Sabe cómo entra? Con anuncio. Con anuncio, que usted anuncie, Jesús quiere encontrarse contigo, Jesús quiere encontrarse contigo, Jesús quiere encontrarse contigo. Y cuando usted hace esa obra, y cuando usted anuncia, y cuando usted grita, y cuando usted dice, Jesús quiere encontrarse contigo, alguien como Zaqueo escuchará. Ahora, ¿se dio cuenta quién era Zaqueo? Zaqueo no era un chaparrito así nada más. Zaqueo era un hombre importante en Jericó. ¿Sí vio que se dedicaba a Zaqueo? ¿Sí lo leyó? Versículo 2 dice que era jefe de los publicanos y era rico. O sea, Zaqueo no era ningún hijo de vecino así nada más. Zaqueo era un hombre importante. Zaqueo era un hombre de influencia. Todos conocían a Zaqueo. Y Zaqueo escuchó. Y yo te quiero decir algo. Hay personas que a veces tú vas a ver por fuera y vas a creer que tienen su vida hecha, que no necesitan a Jesús. Y tú vas a pensar, ¿cómo le hablo a esa persona? ¿Cómo le anuncio? Si tiene todo, no le falta nada. Creemos que la falta o la escasez de algo es la clave para que alguien conozca y quiera de Jesús. Pero esto a mí me dice que eso es una mentira. Todos necesitamos a Jesús, aunque seamos líderes, aunque tengamos influencia, aunque tengamos dinero, aunque tengamos reconocimiento. Todos necesitamos a Jesús. Así que tú no dejes de anunciar, no dejes de decir, necesitas a Jesús, necesitas a Jesús, necesitas a Jesús, porque todos internamente sabemos que necesitamos a Jesús. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Todos necesitamos a Jesús, y Zaqueo lo necesitaba. Él era rico, él tenía todo lo que cualquier persona podía desear. Tenía influencia, era jefe, tenía gente a su cargo, y aún así tenía una necesidad. Porque la necesidad, esa es la antesala para que tú y yo busquemos a Jesús. ¿Tú has tenido necesidad en tu vida? No te hundas en tu necesidad.
porque esa es la antesala para que tú vayas y corras a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Sigue conmigo en el versículo 2. Dice, pero no podía ver a Jesús a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice que no podía ver a Jesús. Él quería ver a Jesús, ¿se acuerda? Quería verlo. Él decía, ahí está Jesús, yo necesito ver a Jesús. Pero dice que no podía. ¿Por qué no podía? Porque era pequeño. ¿Y qué lo estaba estorbando? La multitud. ¿Alguna vez usted ha estado en un lugar donde hay multitud? ¿Sí? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Usted siente que su vecino le soplan la oreja aquí, ¿verdad? Usted huele a humanidad ahí, huele a ser humano para donde quiera que usted voltee, ¿verdad que sí? Ahora, si usted es pequeño, usted no va a ver nada. Aquí, gracias a Dios, Moisés no ha tenido ese problema nunca, ¿verdad? Pero otros como yo que somos más chiquititos, sí, ¿verdad? Pedrito, ¿te identificas, verdad? Entonces está uno tratando de ver y se atraviesa uno cabezón, ¿verdad? Ay, ese cabezón no me deja ver, ¿verdad? Y uno está tratando y ya se acomodó, y luego entra uno que es más bendecido que yo, y Dios mío, tampoco me deja ver con tanta masa muscular, ¿verdad? Etcétera. Entonces, cuando nosotros no somos altos, en este caso está hablando de una estatura, yo se lo voy a explicar, tenemos dificultad. Aquí dice que Zaqueo sí quería verlo, pero había una multitud que estaba atravesándose. Y Dios me hablaba de esto. Cuando tú quieres ver a Jesús, siempre va a haber una multitud con la que tú vas a tener que pelear para ver a Jesús. Siempre habrá una multitud que te diga, ay, ya vas a la iglesia y ahora ya no quieres estar con nosotros como familia los sábados porque te vas a la iglesia. Ay, ahí va el hermanito. Siempre habrá una multitud que no te va a dejar ver a Jesús, que te va a criticar, que te va a juzgar, que se va a burlar, que te va a decir cosas para hacerte sentir que es tonto lo que estás haciendo. ¿Le pasó eso a usted o nada más me ha pasado a mí? Levante la mano para hacer una terapia de grupo aquí. ¿Verdad que sí? A todos nos ha pasado. Siempre habrá una multitud. Pero te voy a decir algo. La multitud es multitud. Zaqueo fue conocido por Jesús y lo llamó por su nombre. La multitud se quedó como multitud. Tú decides si quieres ser del montón, de esos que se rajan a la primera, y ya porque le dijeron algo, ay no, ya mejor no voy a la iglesia, es que está bien duro, seguir a Jesús es difícil, mejor me quedo donde estaba y vivir donde estabas. O decir, no, yo tengo que ver a Jesús, yo quiero ver a Jesús y no me importa lo que pase, no me importa lo que digan, no me importa la multitud que parece más alta que yo y más difícil que yo me voy a subir de nivel y voy a cruzar esa multitud y voy a llegar al propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Eso me toca a mí decidirlo. ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo era jefe y Zaqueo era rico, pero eso no le ayudó para ver a Jesús. Y sabes que Zaqueo tuvo que ser muy creativo. Ya lo vas a ver acá. Dice aquí que, déjame te explico lo de la estatura, porque es importante explicarte la estatura. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, Señor, ¿por qué dices ese detallito de la estatura? Y te voy a decir algo, en la Biblia no hay casualidades. Todo lo que dice la Biblia, todo, aunque sea un detallito así, tiene una enseñanza para ti, para mí. ¿Qué tiene que ver la estatura acá? La Biblia dice que tú y yo tenemos una estatura. ¿Sabías eso? Entonces a ti te preguntan, ¿cuánto mides? ¿Cuántos saben cuánto miden? ¿Sí? Ok, bueno, qué bueno porque casi siempre se lo van a preguntar, ¿eh? Si no sabe, agárrese ahí a una regla y mídase. Usted tiene que saber su estatura. Sabemos nuestra estatura física, pero te voy a decir algo. Tú tienes una estatura espiritual también. ¿Cuánto mides en tu estatura espiritual? La Biblia dice que tú y yo tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Chicos, ¿me tienen ese pasaje de Efesios 4? Por favor, me lo ponen en Efesios 4 y si puede usted búsquelo también conmigo. Es Efesios 4, 13 y 14. Y en Efesios 4 se nos dice
¿Por qué tú y yo tenemos que crecer y no quedarnos enanos espirituales? Dice el versículo 13 de Efesios 4, hasta que todos, diga todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Vio la palabra estatura? ¿Cuál es la estatura a la que tú y yo tenemos que llegar? ¿A la del pastor? ¿A la del mentor? ¿A cuál? Esa está buena, ¿verdad? ¿La estatura de quién? De Cristo. O sea que, ¿hasta dónde tengo que llegar yo? A la plenitud de Cristo. O sea, a todo lo que Cristo hacía. Tú y yo tenemos que tener esa capacidad. Esa es la estatura de Cristo. Zaqueo no tenía esa estatura, ¿sí se fijó? Por eso la Biblia dice era pequeño de estatura, es decir, era una persona que espiritualmente era pequeña, era inmadura, si me está entendiendo, inmadura espiritual. La gente inmadura espiritual, lo único que podemos hacer es ayudarle a crecer. Había en México un polvo que vendían que se llamaba Cresilac. ¿Usted se acuerda de ese producto? Es el que tomó Moisés, ¿verdad? El Moy. Cresilac, ¿verdad? Y era para crecer sano y fuerte, ¿verdad que sí? Y el Cresilac espiritual es exactamente la palabra de verdad de Dios que nos va a hacer crecer en estatura. ¿Usted quiere crecer en estatura? Porque mire, de nada sirve que usted sea un niño viniendo a la iglesia a 40 años y siendo un niño espiritual. De nada sirve. Usted tiene que crecer en estatura. Y el crecer en estatura es madurar en Dios. Por eso dice aquí que hasta que todos lleguemos, si usted lee en el 12, habla de que por eso Dios ha puesto pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas. Dénmele al 14, por favor. Ahora, ¿para qué tenemos que crecer? Diga, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí está. ¿Para qué tú y yo tenemos que madurar? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué tú y yo tenemos que crecer? Dice aquí, para que tú y yo no seamos engañados. Diga conmigo, yo no voy a ser engañado. Porque aquí, según lo que dice Efesios 4:14, dice que van a venir vientos de doctrina, que va a venir gente diciéndote, dice Dios esto. Y va a haber otra gente diciendo, no, dice Dios esto. Y va a venir otra gente diciendo, a mí me dijo Dios esto. Y otra gente te va a decir, a mí Dios me habló esto. Y yo soñé esto. Y te van a decir una serie de cosas. Pero dice aquí que cuando tú no eres un niño, sino una persona en la plenitud de Cristo, en madurez, en estatura, a ti te podrán venir a decir lo que sea. Y a ti eso no te mueve, porque tú eres una persona madura, que no eres engañada con astucia por hombres o mujeres que vienen a quererte decir que Dios les dijo, que Dios les habló, y nada está en la Biblia. Por eso usted y yo tenemos que querer madurar. ¿Usted quiere madurar? Tenemos que madurar, tenemos que querer madurar. No podemos ser bebés todo el tiempo espiritualmente. Y de eso nos habla Zaqueo. Zaqueo era pequeño de estatura. Pero ¿qué quería Zaqueo? ¿Qué era lo que quería? Él quería ver a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Vamos a regresar a Lucas 19. Dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Corriendo delante quiere decir que se adelantó. O sea, Zaqueo dijo, no lo puedo ver aquí, hay gente que me estorba para ver a Jesús, pero yo quiero ver a Jesús, yo voy a ver a Jesús. Y dijo, Jesús va a pasar por allá, ahí está ese árbol sicómoro. Corrió, se adelantó, se subió al árbol, y cuando Jesús pasó, él ya estaba listo para ver a Jesús. Ahora, ¿qué te dije hace rato? En la Biblia todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y Dios me hablaba del árbol sicómoro. ¿Alguien ha visto un árbol sicómoro? Usted dice, ¿y eso qué es, pastora? ¿Cómo se come?
No le vaya a poner un hijo sicómoro, ¿verdad? Porque se va a ir muy feo que le diga sicómoro, ven para acá. Es un árbol. El árbol sicómoro, yo investigué del árbol sicómoro, y el árbol sicómoro es un tipo de higuera africana. Cuando la Biblia habla de higueras, y en varias partes de la Biblia se habla de la higuera, se habla de iglesia, con fruto o sin fruto, hijos de Dios con fruto o sin fruto. Y investigando lo que es el árbol sicómoro, hay varias características del árbol sicómoro. ¿Quieres escucharlas? Ok, el árbol sicómoro no es muy alto, es frondoso, tiene ¿cómo se llama la parte de arriba? Una copa, gracias, tiene una copa muy amplia, que las personas que necesitan sombra, que necesitan refugio, pueden entrar ahí. Pero no es altísimo, pero sí es frondoso y alto. Su fruto está pegado al tronco. Su fruto es pequeño, es como un higo, es muy dulce y tiene mucho fruto, da mucho fruto el árbol del sicómoro. El árbol sicómoro es capaz de resistir y se da mejor su fruto cuando está en un ambiente cálido, es decir, cuando hay verano o primavera, da el fruto mejor y más rico y más jugoso. Cuando es frío lo tienes que cuidar para que pueda subsistir, pero es capaz de subsistir aún en el frío. Y también el árbol sicómoro no es muy bonito, no es muy atractivo, pero es muy útil. El árbol sicómoro no es un árbol que usted pondría a adornar quizás al frente de la casa, porque no se va a ver muy lindo, pero lo va a poner atrás porque sabe que ese árbol le va a dar sombra y le va a dar fruto. Por otro lado, sus raíces, las raíces del árbol sicómoro salen de la tierra. No sé si usted ha visto árboles donde las raíces empiezan a salir. Bueno, este es un tipo de árbol así, que las raíces están aferradas abajo, pero empiezan a salir hacia afuera, incluso haciendo parte del árbol como una decoración para el árbol. ¿Por qué le estoy hablando de eso? Cuando Dios me hablaba de esto, me dijo Dios, el sicómoro simboliza a la iglesia. La iglesia que aunque no es muy bonita y perfecta, es útil y me es necesaria. Es como la iglesia que está enraizada en mí, porque usted sabía que las raíces de un árbol se dan fuertes cuando el árbol ha pasado tormentas, ha pasado situaciones duras, pero se aferra y se aferra y se aferra. La iglesia verdadera se aferra. La iglesia verdadera echa raíces. La iglesia verdadera no se va con cualquier viento de doctrina, ¿me está entendiendo? Es una iglesia que se establece, que echa raíces, que da mucho fruto, como este árbol. Es un árbol que quizás tú no te vas a acercar a tomarte fotos porque no está lindo, pero es útil. ¿Y qué fue lo que hizo aquí Zaqueo? Dice la Biblia que se subió al árbol. ¿Cómo creció en estatura Zaqueo? Cuando se hizo parte del árbol, cuando se escondió en el árbol, cuando se protegió en el árbol y entonces alcanzó la altura para poder ver a Jesús. ¿Qué nos dice eso? Que si tú quieres crecer, si tú quieres madurar, si tú quieres crecer en estatura, la estatura del varón perfecto que es Cristo, tú necesitas ser parte de la iglesia verdadera de Cristo, que está enraizada en Él, que sigue creciendo en Él, que no es bonita, que no es perfecta, porque aquí no es museo, aquí es hospital, ¿verdad que sí? Aquí vienen los que necesitan, no los que están sanos. Esa es la iglesia que Jesús está usando para que tú y yo estemos madurados y tú y yo demos mucho fruto. Por eso la iglesia es lo que Dios más ama. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Cuántos aquí tienen esposa? Dígalo con ánimo, tranquilo, no pasa nada. ¿Y cuántos de aquí aman a su esposa? ¿Sí aman a su esposa? Más les vale que sí, ¿verdad? Queremos que se vayan contentos de este lugar. Jesús ama a la iglesia. Y Jesús, la función de la iglesia es madurarte a ti y a mí. Por eso aquí se menciona que Zaqueo se tuvo que hacer parte del árbol para poder ver a Jesús y para poder tener la oportunidad de que Jesús también lo viera. Porque dice aquí, porque Zaqueo sabía que Jesús
iba a pasar por ahí. Te voy a decir algo, yo he escuchado últimamente gente que dice: yo también puedo orar en la casa, yo también puedo leer la Biblia en la casa, yo también puedo recibir de Dios en la casa. Y te voy a decir algo, sí es cierto, es más, tienes que hacerlo, tienes que orar en tu casa, tienes que leer la Biblia en tu casa, pero, dígame conmigo, pero el plan de Dios para que tú madures es que tú seas parte del cuerpo de Cristo, que tú seas parte de una iglesia donde tú vas a madurar, porque vas a madurar. Es cierto que allá lo tienes que hacer, sí, qué bueno que lo hagas, pero necesitas madurar. Si no, esa gente que dice: allá en mi casa también, y en mi casa también, sí, allá en tu casa también, pero así de enano te vas a quedar. Porque la gente no madura en su casa sola, la gente madura cuando se pone de acuerdo con el plan de Dios y trabaja y hace como Dios dice y obedece. Dice aquí más adelante: cuando Jesús llegó a aquel lugar, versículo 5, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿cómo le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué tremendo que cuando llega Jesús, ¿cómo iba Jesús? ¿En medio de qué? De una multitud. Jesús tenía que ir viendo para abajo. Yo no sé si usted ha caminado en medio de una multitud, pero usted no va viendo para arriba. Le van a aplastar los dedos de los pies. Usted tiene que ir viendo para abajo. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir viendo por dónde va caminando. No se vaya a caer, ¿verdad que sí? Pero aquí Jesús dice que cuando vio a ese hombre subido en ese árbol, algo le llamó la atención. ¿Y sabes qué le llamó la atención? Que ese hombre tenía hambre de ver a Jesús. Que ese hombre no le importó cómo se veía, que ese hombre no le importó que la gente se burlara de él, que ese hombre no le importó que la gente murmurara de él, que ese hombre no le importó que la gente lo criticara. Él dijo: yo tengo que ver a Jesús, y si es necesario que yo pase ridículo, y si es necesario que la gente me apunte, no me importa, yo quiero ver a Jesús. Y él fue capaz de pagar ese precio. Jesús está buscando iglesias así. Jesús está buscando gente que sea capaz de pagar ese precio. El precio de la murmuración, el precio de la crítica, el precio de la persecución, el precio de la burla. Jesús está buscando una iglesia así. Zaqueo fue capaz de pagar ese precio. Y Zaqueo se subió ahí, y cuando Jesús pasó, Jesús no pudo evitar ver lo que ese hombre estaba haciendo por verlo. ¿Qué somos capaces de hacer tú y yo por ver a Jesús? Nos invitan a la iglesia y que decimos: ay, es que es sábado y ese día yo descanso. ¿Tiene hambre de ver a Jesús? No, ¿verdad? Ay, es que es sábado y es cuando yo hago el aseo de mi casa. Es cuando hago tamales para vender el domingo. Es que, ay, qué flojera, etcétera. Usted ya sabe, ¿verdad? Ni le tengo que decir eso. ¿Alguna vez hemos sido así nosotros? Quizás sí. Pero cuando tú tienes hambre de ver a Jesús, a ti no te importa nada. Tú pagas el precio que tengas que pagar. Si tienes que ir a otra ciudad, tú viajas hasta otra ciudad. Si tienes que quedarte despierto más horas de las que tú te duermes, te despiertas, te quedas despierto y despiertas a todos, porque es necesario ver a Jesús. ¿Tendremos esa hambre? Cuando a usted se le empiece a ocurrir poner una excusa por ahí para no estar en la casa de Dios o no buscar a Dios, acuérdese de Zaqueo. Zaqueo fue capaz de todo por ver a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús lo llamó por su nombre. Yo me pregunto, ¿quién le dijo que se llamaba Zaqueo? ¿Quién le dijo, Pedrito? ¿Te fijas que él no era multitud? Diga: yo no soy multitud. Usted no es multitud. Jesús te conoce por tu nombre. Él te conoce por tu nombre. Y Jesús nos ha estado esperando. Y Jesús ha estado buscando que nosotros lo busquemos, porque Él ya nos conoce por nuestro nombre. Y no nada más le dijo Zaqueo, sino que le dio una instrucción. Le dijo, ¿qué le dijo? Desciende, baja de ese árbol, porque me es necesario pasar por tu casa. Me es necesario hoy estar en tu casa. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús tú y yo lo vamos a conocer a un nivel en la iglesia.
Tú y yo vamos a conocer a Jesús a un nivel. Primero Zaqueo había oído de Jesús como tú y yo. Después lo vio y Jesús le habló. Pero el nivel más íntimo es cuando Él va a tu casa. Es cuando Él está en tu intimidad. Es cuando Él va al lugar donde nadie va. Van solo los que tú invitas, los que tú permites. Y Jesús le dijo: es necesario que yo pase hoy a tu casa. Si Jesús hoy te dijera esto: hoy es necesario que yo vaya a tu casa, ¿qué le dirías tú a Jesús? Ay, Jesús, es que no tendí la cama. Ay, Jesús, no lavé los trastes. Ay, Jesús, es que si supieras cómo está mi casa. Ay, Jesús, hoy no, déjame arreglar algunas cosas y después yo te aviso cuando vayas. Hoy no. ¿Tú crees que Jesús no sabía quién era Zaqueo? ¿Tú crees que Jesús no sabía lo que hacía Zaqueo? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero aún así Jesús quería ir a su casa, porque a Jesús no le importa estar en casas desordenadas. A Él no le importa ir a lugares sucios. A Él no le importa ver cómo vives tu realidad. Él quiere ir a tu casa. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas que Él vaya a tu casa. Tú necesitas que Él esté en tu casa. Tú necesitas que el ambiente de tu casa cambie. Tú necesitas que la presencia de Jesús esté en tu casa, para que entonces la paz, el gozo, la provisión, el hambre espiritual surja. Porque cuando Él está en una casa, se nota. ¿Y qué fue lo que hizo Zaqueo? Dice el versículo siguiente, dice: al ver esto, entonces, versículo 6, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Le puso excusas o no le puso excusas? No, dice que pronto descendió. ¿Cómo? A prisa. ¿Cómo se le obedece a Dios? A prisa. ¿Cómo se le obedece a Dios? Gozoso. Dice que aquí este hombre se bajó rápido. No dijo no, pero mejor no, mejor mañana, mejor ve con él, mejor ve con aquel. Él dijo sí, se bajó rápido y gozoso obedeció a Jesús. Qué tremenda lección que nos da Zaqueo, ¿verdad? ¿Cómo se obedece a Jesús? A prisa y gozoso. No sé si Zaqueo dijo: ¿sabrá Jesús quién soy yo? Se me hace que me confundió con otro que sí es más santo que yo. ¿Sabrá Jesús lo que yo hago? Yo no sé qué iba pensando Zaqueo mientras iba corriendo a su casa. No había celular para hablarle a la esposa: ella arregla todo porque ahí va Jesús. No, él tenía que llegar hasta allá, ¿verdad? Y pones tu cara linda porque va Jesús el maestro. No, tenía que llegar, y como estaba, Jesús fue capaz de entrar y de transformar todo. Dice entonces, porque siempre hay este grupo cuando Jesús está en un lugar. Versículo 7, al ver esto, todos alababan a Dios. Todos le daban gracias a Dios. Todos, ¿qué hacían? ¿Cómo? Murmuraban. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué lástima que siempre va a haber gente murmurando cuando Jesús está trabajando. Así que a ti no te dé temor, que a ti no te extrañe la gente que murmura. Porque si Jesús está trabajando, van a murmurar. Así que cuando usted oiga murmuración, usted diga: sí, Jesús, gracias, tú estás trabajando. Tú estás trabajando, tú te estás moviendo. A usted no le dé miedo que murmuren. Lo interesante de esto, y ahorita me venía diciendo el Señor cuando venía manejando para acá, me decía el Señor: ¿sabes quiénes son los que murmuran? Los cobardes. Porque el que murmura no te dice frente a frente. El que murmura lo dice detrás de ti. ¿Quiénes murmuran? Los cobardes. ¿Y sabe por qué? Porque están en error y en mentira. Porque cuando tú tienes una verdad, tú no la escondes, tú la expones. Pero cuando tú tienes una mentira y trabajas a través del error y la mentira, tú murmuras. Siempre que usted escuche gente murmurar,
Acuérdese, Jesús está trabajando. Don Quijote una vez iba con Sancho Panza y le dijo Sancho Panza: ¿por qué siempre que caminamos, Don Quijote, por qué los perros ladran? Y Don Quijote le dijo: porque vamos caminando, Sancho. Si no estuviéramos haciendo nada, los perros estarían tranquilos. Pero ¿cómo sabemos que estamos haciendo algo? Cuando los perros ladran, cuando hay murmuración, cuando se levanta esa ola de gente religiosa que empieza a decir: ¿y por qué él si él es pecador? ¿Por qué ella? Si ella, mira, ni viene a la iglesia. ¿Por qué él? Sí, y empezamos a juzgar lo que no nos importa, porque Jesús tenía un plan, tenía un propósito, y él elige al que él quiere, y él pone al que él quiere, porque él es Dios y él es soberano. Pero ¿qué hace el religioso? Murmura. ¿Cuántos de ellos le ayudaron a Zaqueo? Nadie. ¿Cuántos de ellos oraron por Zaqueo? Nadie, porque si hubieran estado orando no hubieran murmurado, le hubieran dado gracias a Dios, porque Jesús iba a pasar a su casa. Pero todos murmuraban y nadie ayudaba. Eso es lo que hace un religioso: murmura y no ayuda. Pero a Jesús le interesó eso. A Jesús le importó, a Jesús lo detuvo eso, a la murmuración. Jesús dijo: ay, sí es cierto, no me había dado cuenta que era pecador, no, mejor no voy. Jesús dijo: no, si esos son los que me gustan, los pecadores, los que yo voy a transformar con mi poder, esos son los que ando buscando. ¿Te das cuenta? Porque Jesús nunca fue un religioso. Jesús siempre fue un ungido, el Rey de reyes y Señor de señores. Y dice aquí más adelante, versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, o sea, Jesús ya estaba en su casa, y dice aquí que Zaqueo se pone en pie y le dice al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué quiere decir que Zaqueo se puso de pie? ¿Sabes qué quiere decir que se puso de pie? Que se cansó de vivir en el nivel donde él vivía. Él se cansó de vivir en un nivel donde estaba abajo, donde siempre estaba pecando, donde siempre estaba cayendo, donde siempre estaba débil, donde siempre había problema, donde siempre habría crisis. Tú y yo nos tenemos que cansar de estar abajo. Tú y yo nos tenemos que cansar de vivir en la situación que vivimos, que no está agradando a Dios. Tú y yo tenemos que decir: hasta aquí. ¿Por qué se levanta Zaqueo? Porque dice: hasta aquí, ya no vivo más como vivía antes, ahora seré un hombre diferente. Y dice aquí, ahí en el versículo, que hizo dos cosas. ¿Qué fue lo primero que hizo? Léalo. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Después de que se puso de pie, ¿qué fue lo que hizo? Dio ¿cuánto? La mitad de sus bienes. Haga un recuento rápido de sus bienes. ¿Cuántos están dispuestos a dar la mitad? Algunos no quieren ni dar el diezmo, ya mero van a dar la mitad. Si le andan peleando a Dios la ofrenda y el diezmo, ya mero van a dar la mitad. Zaqueo dio ¿cuánto? ¿Cuánto? Ay, eso es mucho, no, hombre, ¿qué le pasa a Jesús? No, pues oye, ya está bien, Zaqueo es rico, pero la mitad, no, eso es demasiado. ¿Se dice la Biblia que Jesús se lo pidió? ¿O él lo quiso dar? Él lo quiso dar. ¿Sabes por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Zaqueo estaba rete agradecido que Jesús, el que sanaba, el que predicaba, el que liberaba, el que resucitaba, estaba en su casa. Y que a pesar de que él era un pecador, Jesús sabía su nombre, lo llamó por su nombre y quiso ir a su casa. Y Zaqueo dijo: no puedo quedarme siendo el mismo, yo no puedo ser el mismo hombre, yo no puedo ser la misma persona, algo tiene que cambiar conmigo. Y entonces él se levanta y dice: en lugar de quitar, hoy voy a dar. Porque el jefe de los publicanos se conocía que era corrupto al por mayor. Ellos tenían su riqueza a causa de abusar de la gente. Entonces la gente sabía que él robaba. ¿Sabe lo que significa el nombre Zaqueo?
El nombre Zaqueo significa inocente, significa paloma inocente. Zaqueo no estaba viviendo de acuerdo a ese propósito. Zaqueo era tranza, o sea, él saqueaba. El nombre le iba bien, ¿verdad? En ese contexto, él saqueaba, él no daba, él sacaba para su ventaja. Pero cuando Cristo vino, él se le conectó su propósito y empezó a dar. Y empezó a dar, porque lo primero que se activa en ti cuando Jesús está al lado de ti, contigo y en ti, es que tú empiezas a dar porque ves la necesidad de otros y dices: yo tengo algo para dar, yo tengo que dar tiempo por esa vida, yo tengo que dar mi oración por esa vida, yo tengo que dar mi alabanza, yo tengo que dar mi sacrificio. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús está en ti, lo primero que activa en ti es el dar. Y no solo hablo de finanzas, ese es otro tema. De dar, de ver la necesidad de otros. ¿Cómo puedo yo ayudar? Pero no se quedó ahí, dice: y si en algo he defraudado a alguno, a varios había defraudado, se lo devuelvo. ¿Cuántas veces? 4 veces más. Ese es el poder de la restitución. Cuando Jesús viene a tu vida y te perdona, ¿sabes qué pasa contigo en tu corazón? Tu corazón se multiplica y ahora puedes perdonar al que te lastimó, y ahora puedes dar al que te quitó, y ahora puedes decir sí es posible con Dios, cuando antes decías no, eras un negativo. Pero cuando Jesús viene a tu vida, tú empiezas a decir sí es posible, Dios está conmigo, puedo. Si Dios está conmigo, yo puedo, porque Él hace que tu vida sea multiplicada. Y dijo: voy a dar 4 veces más. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que la ciudad de Jericó, donde estaba Zaqueo, tú crees que volvió a ser la misma? Todos oyeron que Zaqueo había cambiado. Y no solamente se transformó él, sino que su ciudad fue sacudida y fue transformada a causa de ese hombre que se entregó a Cristo y que empezó a hacer obras dignas de arrepentimiento. Dice entonces en el siguiente versículo que cuando Zaqueo decide hacer esto, dice: Jesús entonces le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sabes cuándo Jesús dijo este sí cambió? Cuando hubo fruto. Cuando hubo fruto. La evidencia de que tu vida ha sido tocada por Jesús no es que tú un día levantaste la mano, no es que tú vienes a la iglesia todos los sábados. La evidencia de que Cristo ha transformado tu vida es que tú estás dando fruto, que lo que no hacías antes ahora lo haces, que si antes robabas así como Zaqueo, ahora das, que si antes maldecías, ahora bendices, que si antes eras una persona enojona, una persona amargada, ahora eres una persona positiva, una persona que da esperanza. Ese es el fruto. Y entonces cuando Jesús vio eso, Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Tu vida y mi vida no deben de ser vidas que solamente hablan, sino tenemos que ser muestras de que el poder de Dios es real. Tú y yo somos un muestrario de que el poder de Dios es real, que sí es posible que Jesús nos transforme y nos cambie. Y el último versículo, y con esto termino, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Lo leyó conmigo? Dice lo que, no dice al que. ¿De qué está hablando ahí Jesús? ¿Qué se había perdido en la vida de Zaqueo? El propósito. Eso se había perdido. El reino de Dios en esa vida. No es al que, es lo que. Se había perdido el propósito de esa vida. Y te voy a decir algo: tú y yo jamás seremos completamente plenos y maduros si nuestro propósito no está activado. ¿Y qué es el propósito? Es para que tú naciste en el plan eterno de Dios.
tú no vas a conocer jamás tu propósito. No importa si vas a todas las conferencias, psicólogos que tú quieras visitar, si tú no te conectas con Dios que es eterno, jamás se te va a revelar tu propósito, porque propósito tiene que ver con eternidad. Zaqueo era rico, tenía todo lo que quería. Zaqueo tenía influencia. ¿Cuántos quisieran tener influencia? Zaqueo era conocido, muy conocido, pero no andaba en propósito y algo le faltaba. Cuando tú y yo vivimos sin propósito, hay una pieza que nos está faltando. Y te vuelvo a decir, no es suficiente que tú vengas a la iglesia. Es necesario que te conectes con tu propósito.